Hola, soy Ernesto y en Vanguardia queremos llevarte el derecho al trabajo de forma sencilla y entretenida. ¿Me creerías si te digo que existen grandes coincidencias entre un expresidente y Gustavo Petro? Y si después de escucharlas, tú y yo coincidimos en que él está siguiendo los pasos de ese expresidente, quédate y te cuento cuáles son mis conclusiones para que tú saques las tuyas. Se trata de Alfonso López Pumarejo, presidente 2 veces en Colombia en el siglo XX. De hecho, el único presidente reelecto en ese siglo. Su primer mandato fue el 34 al 38, en el que se destaca el programa de la Revolución en Marcha, programa al que continuamente hace referencia el presidente Gustavo Petro, y su segundo mandato, que en teoría iba del 42 al 46. Ahora, digo en teoría porque pasaron ciertas cosas que, bueno, quédate y miramos toda la historia juntos. Bueno, antes de entrar en las coincidencias, en Vanguardia tenemos que hacer dos salvedades. La primera, esto es una firma de derecho laboral y vamos a contar esta historia porque hay un mito del derecho del trabajo que tiene mucho que ver con Alfonso López Pumarejo. Y al conocer este mito, nos damos cuenta de estas grandes coincidencias y queremos comunicárselas a ustedes para que ustedes también saquen sus conclusiones. Segundo, este no es un canal de chismes, pero tenemos que vernos obligados a contar cierto tipo de cosas personales porque es lo que sucedió y porque el gobierno de Gustavo Petro, como el gobierno de Alfonso López Pumarejo, no da pie para que uno hable del desastre económico y electoral que son, sino que te obliga a hablar de ciertos eventos personales que influyen en la opinión pública y obligan a que uno se refiera a ellos. Dicho eso, el primero de los eventos muy similares entre Alfonso López Pumarejo y el presidente Gustavo Petro tienen que ver con el contexto político y partidario que experimentaba uno y otro. Me refiero a la oposición que encuentran dentro de su partido o dentro de su colectividad política unos y otros. En cuanto a Alfonso López Pumarejo, como se expresó anteriormente, él fue reelecto en 1942 y esto significó gran oposición por una parte del Partido Liberal porque había destacados miembros de esa colectividad que por supuesto también querían llegar a la Casa de Nariño. Tal es el caso de Juan Lozano, padre del hoy periodista que trabaja en la FM. Pero las críticas no solo venían de políticos desconocidos para la historia, sino también de figuras relevantes que hoy por hoy tenemos muy presentes. Tal es el caso de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un crítico acérrimo del gobierno de Alfonso López Pumarejo porque no estaba de acuerdo con ciertas actitudes o comportamientos que vivía Alfonso López Pumarejo y su círculo interno, tal y como sucede hoy por hoy con el presidente Gustavo Petro. En ese contexto, Jorge Eliezer Gaitán para la campaña de 1946 decía: por la restauración moral de la patria, a la carga. Esa frase solo se entiende si uno tiene en cuenta que Jorge Eliezer Gaitán no estaba de acuerdo con ciertas actuaciones que pueden catalogarse de inmorales de Alfonso López Pumarejo. Y esta era la razón por la cual él pronunciaba esa frase. Y de esta manera, digamos que le expresaba a la sociedad colombiana: aunque yo soy del Partido Liberal, no comparto las prácticas inmorales de Alfonso López Pumarejo. Si venimos a la actualidad, podemos encontrar la gran oposición que encuentra Gustavo Petro al interior del pacto histórico, de unos que lo critican por haberse unido a políticos tradicionales de Colombia para llegar a la Casa de Nariño, y cómo esta unión, estos pactos le restan credibilidad al proyecto y de alguna manera manchan las banderas de la izquierda hoy por hoy. Y respecto a la moralidad o inmoralidad de Gustavo Petro, basta con escuchar a un ex copartidario de él, Jorge Enrique Robledo, que compartió partido hace algunos años en el Polo Democrático y quien no baja a Gustavo Petro de inmoral en cada una de sus intervenciones. Si diste clic a este video simple y sencillamente porque querías escuchar un chisme, empiezan los chismes.
El nombre de Mamatoco hoy por hoy no te dice absolutamente nada, pero en 1943 llenaba las primeras planas de los gobiernos y si no me crees pregúntale a cualquiera de tus abuelos o personas que tengan más de 80 años o quizás más, porque estamos hablando de hace 79 años. Mamatoco era un periodista de La Voz del Pueblo, un periódico medio sensacionalista que se relacionaba con críticas hacia la policía, había sido policía y también había sido boxeador, era costeño y había tenido algunos triunfos deportivos allá por 1934 y esto significaba que gozaba de alguna popularidad en la sociedad colombiana. Pues bien, Mamatoco allá por finales de 1943 en la 39,15 aparece muerto de, si mi memoria no me falla, en la autopsia quedan o se consigna que murió de 15 puñaladas y por la muerte de Mamatoco fueron arrestados 3 policías. Estos 3 policías nunca confesaron quiénes fueron los autores intelectuales del crimen, nunca confesaron quién los motivó para matar a Mamatoco. Y en ese contexto surgen 2 teorías en síntesis. Y sobre todo hago referencia a ese contexto porque desde el Nuevo Siglo, el periódico del Partido Conservador, que era dirigido por una de las máximas figuras de esa colectividad, Laureano Gómez, empezó a surgir la pregunta, ¿quién mató a Mamatoco? Y esa pregunta surgía constantemente. La primera teoría era que Mamatoco había sido asesinado por estos 3 policías porque estas 3 personas querían congraciarse con sus superiores y teniendo en cuenta que Mamatoco hablaba mal de esta institución en La Voz del Pueblo, pues ellos lo quisieron matar para, reitero, ganar algunos puntos, quedar bien con sus jefes. Esta teoría, si ustedes me lo preguntan a mí, es poco creíble, porque 3 policías no van a matar a un periodista por quedar bien con sus jefes. Esto no se lo cree nadie. Ahora bien, desde el Partido Conservador, y tómenlo con pinzas, porque vienes del Partido Conservador, vienes del Nuevo Siglo, se insinúa la segunda teoría. Pero para la segunda teoría hay que contarte un chisme, y el chisme es el siguiente. Alfonso López Pumarejo tenía un hijo que se llamaba Alfonso López Miquelsen, que fue presidente de Colombia en 1974, porque hace 80 años, u hoy, en Colombia no nos acordamos de los escándalos o de los comportamientos inmorales de nuestros dirigentes políticos y los seguimos eligiendo. Bueno, Alfonso López Pumarejo está envuelto en un chisme. El chisme consiste en que fue descubierto en el Parque Nacional dentro de un carro con la esposa de un alto funcionario del gobierno. Creo que sobran las palabras de lo que estaban haciendo en el carro, pero simplemente diré que en ese momento no encontraron ningún motel y que por esa razón tuvieron que hacer lo que querían hacer dentro del carro. Pues resulta que en el carro, no sé si antes o después, pero el caso es que en esos momentos llega un policía y ese policía les dice, bueno señores, esto no se puede hacer acá porque ajá, en fin, y más teniendo en cuenta pues las reglas de moralidad de la sociedad de esa época. Entonces Alfonso López Miquelsen, cosa que pasa ahora y pasa hace 80 años, se baja del carro y le dice, hey, ¿usted no sabe quién soy yo? Y el policía le dice, claro que sé quién es usted, pero pague el comparendo. Pues resulta que este chisme escaló tanto que en teoría llegó a los oídos de Mamatoco. Que Mamatoco pues tenía gran relación con la Policía Nacional porque había pertenecido y porque desde La Voz del Pueblo comentaba ciertas cosas que para algunos al interior de la policía significaban que estaban siendo escuchados. Entonces tenía grandes influencias en la policía y el caso es que dentro de esta teoría conspirativa Mamatoco conoce esta información y chantajea al presidente Alfonso López Pumarejo y a su círculo íntimo en cuanto a que no va a publicar esto que les acabo de contar. Y que como chantajeó al presidente, esta fue la razón para que el mandatario y su círculo tomara la decisión de mandarlo matar a través de la Policía Nacional. Este es el chisme, grosso modo, de la muerte de Mamatoco. Ahora volvamos al presente. Pues bien, Alfonso López Pumarejo es Gustavo Petro y Nicolás Petro es, ¿cómo no? Es Alfonso López Miquelsen. Entonces, los escándalos del hijo
digamos que afectan la capacidad de gobernar del presidente Petro, y resulta que en ese contexto entra Laura Sarabia, a quien se le pierde cierto dinero en su casa. Ella dice que $8.000, pero hay otras personas que dicen 1.000 o 2.000 millones de pesos, y como la plata se pierde, entonces ella manda al polígrafo a la persona que le ayuda en las labores domésticas, que se llama Marelvis Mesa, y en estas labores está incluido un coronel que hacía parte de la seguridad de la Casa de Nariño, que se llamaba el coronel Dávila. Y resulta que, tal y como pasó con Mama Toco, el coronel Dávila aparece muerto, aparece desvivido. Y su muerte, por lo menos, genera dudas, porque un día antes, el coronel Dávila le paga a un abogado penalista muy cercano a la izquierda del Río, y 20 minutos antes de desvivirse, para que YouTube no castigue este video, llama a su esposa y le da buenos deseos. Y en ese contexto, después de hacer todo esto, aparece muerto. Pues bien, ya hay voces como esta o algunos artículos. Voy a dejarte algún artículo del Espectador en que comparan la muerte de Mama Toco con la muerte del coronel Dávila. Este es el segundo chisme o la segunda coincidencia. Saca tú tus propias conclusiones. La tercera coincidencia a la que tenemos que hacer referencia son algunos deslices financieros que sucedieron alrededor de Alfonso López Pumarejo. Y para eso tengo que referirme al hijo del Ejecutivo. Así era llamado Alfonso López Miquelsen, al que ya nos referimos en la segunda de las coincidencias, con la muerte de Mama Toco, y no entraré en más detalles. Pero resulta que Alfonso López Pumarejo acudió o se apoyó en cierta legislación expedida en el país como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que, aunque te parezca raro, en Colombia le declaramos la guerra a Alemania, teniendo en cuenta la Segunda Guerra Mundial, como ya lo dije previamente. Y entonces, como le habíamos declarado la guerra a Alemania, se expidió cierta legislación para que los ciudadanos alemanes, digamos, fueran expropiados o perdieran sus bienes aquí en el país. Alfonso López Pumarejo, acudiendo a esta legislación, se hizo dueño de una trilladora que se llamaba la Trilladora Tolima, en Girardot. Y esto fue un escándalo de proporciones mayúsculas, tal y como sucedería con el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo aquí en Colombia, o bueno, más que en Colombia, en este momento. Tal fue el escándalo que Alfonso López Pumarejo, por los deslices financieros que en teoría había cometido su hijo, renuncia. Pero el Partido Liberal le dice: no renuncie, tómese una licencia y se va a Nueva York a ciertas labores. Valga la pena aclarar que en este caso la determinación que quería adoptar Alfonso López Pumarejo se adoptó, o la adoptó, porque Alfonso López Pumarejo tenía algo de vergüenza, algo que no tiene Gustavo Petro, quien solo con el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo tendría que haber dado un paso al costado. Pero eso les habla de, digamos, la grandeza o la entereza moral de uno y los escrúpulos que no tiene el otro. Pero resulta que además, en ese contexto, el hijo del Ejecutivo, nuevamente Alfonso López Miquelsen, ahora no se hace dueño de una trilladora de café, sino que adquiere las acciones de la cervecería Handel, que hoy por hoy no significa nada. Pero resulta que la cervecería Handel en un futuro se convertiría en Bavaria. Imagínate lo que sería volverse dueño de Bavaria en un país en el que se toma cerveza diariamente. Cualquiera nos volveríamos millonarios. Cualquiera nos volveríamos millonarios. Pues resulta que nuevamente Alfonso López Miquelsen, acudiendo a esta legislación por la Segunda Guerra Mundial, adquiere las acciones de la cervecería Handel y evidentemente se vuelve muy rico. Como podrás ver, hay tres coincidencias y está en ti llegar a una conclusión. Este es el contexto histórico que quiero hacerte para desmitificar un mito, valga la redundancia, del derecho laboral, que tiene que ver con un golpe de Estado y la expedición de cierta legislación. Pero ya la extensión del video es muy larga y no quisiera aburrirlos. Entonces, en cuanto a la expedición
del decreto 2350 y el golpe de estado que sufrió Alfonso López Pumarejo, esos temas serán el foco y la motivación del siguiente video, que espero que me acompañes. Ese fue el tema del video de hoy. De corazón, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y espero que nos sigas en nuestro segundo video de la serie de Gustavo Petro le sigue los pasos a alguien. Que tengas feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta luego.